Estar con nosotros aquí en Desde la Red con Dios, pues con una entrevista de súper lujo, unos invitados maravillosos, sobre todo en una labor extraordinariamente cultural y musical en este ámbito y de gran trascendencia para México. Bueno, pues tenemos con nosotros al maestro Alfredo Mendoza. Maestro, gracias por estar con nosotros. Él es el presidente honorario de la Sociedad Romano Picuti, ¿verdad? Así es. Tengo aquí a Mayra Mendoza, también maestra ella. Gracias, Mayra, por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, ella es vocal, ¿verdad?, de esta organización. Y tenemos a Pilar de la Garza, que también es vocal, y ella también colabora con esta labor. Gracias por estar con nosotros, Pilar. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues a mí me encanta todo esto que va a suceder a partir del día de mañana. Tenemos el cuarto Festival Romano Picuti. Maestro de la Garza, explíquenos un poquito quién era Romano Picuti. ¿Por qué se hace este festival y qué comprende, qué días comprende? No, Romano Picuti fue el fundador de los famosos Niños Cantores de Morelia. Tuvieron su época de oro justamente el año que los creó, que fue en 1949, hasta su muerte en 1956. Fue la mejor época de ellos, porque él era un maestro extraordinario, un gran músico, preparado en canto, en dirección, tocaba el violín, tocaba el piano. Realmente un gran maestro que tuvimos la suerte de tener en nuestro país durante estos 7 años, en que él decidió quedarse cuando venía inicialmente a dar un curso de un solo año. O sea, un italiano, músico de profesión, viene a México, ve la grandeza de lo que puede hacer aquí y se queda en México. Así es, y él venía de ser el director general de los Niños Cantores de Viena, Niños Cantores de Viena. No cualquier cosa, ¿verdad? Él vivía en Viena desde joven, estudió allí. Luego fue uno de los 4 directores que tienen a su cargo los coros. Finalmente, después de la Segunda Guerra, en 1946, le dieron el cargo de director general. Y en esa posición estaba cuando el maestro Bernal lo invitó a venir un año a dar un curso. Después decidió quedarse en México. A partir de esa fecha, Mayra, ¿qué es lo que ha realizado? ¿Cómo se funda la asociación o la sociedad Romano Picuti? Bueno, es importante en nuestro país reunir esfuerzos que están dispersos por todo el país para esta labor que realmente es difícil, es cuesta arriba en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad suele apoyar más otro tipo de proyectos. Claro. Entonces, cantar en un coro, en términos generales, para nuestra sociedad no es tan relevante, no es tan importante. Entonces, reunirnos para impulsar los trabajos corales en todas nuestras ciudades es realmente algo muy, muy necesario. Son músicos de primer orden los que están integrando la Sociedad Romano Picuti y tratan de abarcar coros de todo, en todos los estratos sociales, pero casi siempre se enfocan más a las zonas más desprotegidas de la sociedad. ¿Y son siempre niños? Y jóvenes. Niños y jóvenes. ¿De qué edad a qué edad incluye? Pueden entrar, los más pequeñitos pueden entrar desde, yo creo que los últimos años preescolares, o sea, desde 6 años, y los tenemos hasta los 17, 18 años, incluso 20, 21, una cuestión así. Es diferente en cada coro. Cuéntanos, Pilar, para que le pases el micrófono, cuéntanos, Pilar, ¿qué eventos va a haber en México? Cuéntanos. Bueno, el lunes, después, regresando de Morelia, porque en Morelia el festival se ha presentado en distintos estados de la República Mexicana. Entonces, este fin de semana, algunos coros van a estar reunidos en Morelia primero. Sí. Ahí van a presentar 2 conciertos, uno en el Conservatorio de las Rosas, en la Sala de Niños Cantores, en Morelia, Michoacán, y otro en la Catedral. Y al día siguiente, 10 de los coros se van a reunir en la Ciudad de México,
El lunes vamos a tener 2 conciertos, uno en la Biblioteca Vasconcelos a las 6:30 de la tarde, con 5 coros, y a las 8 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec otros 5 coros, y al día siguiente, el martes a las 8 de la noche, vamos a estar en el cierre, en la clausura del festival, 9 coros y una orquesta infantil, la orquesta de la Escuela Superior de Música de Lima. Pero es en el Palacio de Bellas Artes. Es en el Palacio de Bellas Artes a las 8 de la noche. ¿Y cualquier persona puede entrar? ¿Es entrada libre o tiene que comprar su boleto? Bueno, a los 2 primeros conciertos, al de la biblioteca y el del Centro Cultural Chapultepec, la entrada es gratuita. En Bellas Artes sí es con boleto, y ya está todas las localidades agotadas. Un exitazo. Sí. Maestro Alfredo, cuéntenos cómo le hace usted para educar a los niños en la voz, porque los adultos en un sentido podríamos parecer más fáciles, ¿verdad? Porque a lo mejor nos dice algo y le hacemos más caso, pero ¿es difícil educar a los niños en la voz? Creo que es más fácil que educar a un adulto, porque un adulto ya tiene un molde y es difícil sacarlo de ahí. De ese molde. A menos que estuviera cercano a las cosas que se hacen en los coros, ¿no? En los coros, si se trabaja con el ideal de la música clásica, se tiene que formar la voz de manera que sea emitida con suavidad, sin violencia, y que adquiere resonancia. Son las principales características. Y bueno, como toda música debe estar bien afinado, se canta con palabras, que es el caso en la mayoría de las veces. Se canta con palabras, entonces debe entenderse, debe manejarse la dicción. Todo eso requiere formar hábitos desde muy chiquitos, en el sentido de que lo que hagan, así sea algo muy cortito, muy fácil, lo hagan muy bien. Y esa es más la filosofía, hacer cosas al alcance de la gente, que las saquen muy bien y que les produzcan espiritualmente un avance también, que sientan que realizaron algo, que manejaron el esfuerzo de todo un grupo hacia un objetivo. Ahí sacaron una escena donde están algunos niños cantando ahí, en la anterior. Claro. La anterior. Y nada más, ¿ese evento dónde fue? Esto en Sonora, ¿sí? En la ciudad Obregón, en el Santuario de Guadalupe. Es ya un concierto del festival, que fue la etapa posterior a León, que fue donde la maestra dirige el Coro Valle de Señora, que fue sede. Ahí tuvimos una sala del Coro Valle de Señora y tuvimos también el Auditorio Bicentenario, el Teatro Bicentenario de León, que es magnífico. Después, en la etapa segunda, mientras nosotros estábamos en Sonora, también en el Estado de México, en Toluca y en Cuijingo, una pequeña población, y en Sonora fue en Ciudad Obregón y en Guaymas. Entonces el video que estamos viendo es del Santuario de Guadalupe, donde está un coro local que se llama Coro del Instituto Schiller, que tiene ya muchos años, tiene ya aproximadamente 21 años, y estábamos nosotros y otros coros de los templos de ahí, de Ciudad Obregón. Cuéntanos un poquito, Mayra, ¿qué coros son los que tú diriges? ¿Cuántos niños tienen? ¿Cuánto es el mínimo que puede tener un coro? Cuéntanos un poquito esto para que la gente que nos escucha y nos ve lo sepa. Bueno, Coros del Valle de Señora es una fundación muy sui generis, muy particular. No hay otros ejemplos, digamos, en nuestro país. Abarca 39 coros en escuelas públicas. Tenemos nosotros un equipo de 7 directores y 2 pianistas, y pues con este equipo se dan clases de 2 horas a la semana en escuelas muy marginales, digamos, de la ciudad de León. Los coros en las escuelas son coros grandes, son coros de unos 60 niños. Tratamos en lo posible de no trabajar mucho con selección, haciendo selección de voz, pensando en que primero hay que dar la oportunidad de un trabajo coral a los niños de conjunto, y después pasar a la selección de voces. Pero la selección prácticamente se hace por el gusto que los niños tengan de ir, por las ganas que tengan en la familia de llevar y apoyar a los niños para que continúen este trabajo tan especializado. Mayra, ¿cómo se da cuenta un padre de familia, un papá, una mamá, que su niño tiene aptitudes especiales para el canto?
Bueno, lo van a oír cantando todo el tiempo y va a ser el alma de la fiesta familiar. Siempre, eso generalmente es lo que sucede. Pero yo quisiera resaltar que particularmente en México tenemos un enorme talento vocal. Y ¿Qué especial? Es algo muy especial y yo pienso que solo basta entrenar, solo basta trabajarlo, solo basta educar las voces para que éstas puedan florecer. Entonces, en León atendemos a 1.800 niños. Es muchísimo. Sí. Y de estos niños, bueno, los que finalmente lograron llegar por interés de los padres, por capacidad económica para pagar el transporte, para llegar a las clases, entonces estos niños ya son los que conforman lo que nosotros le llamamos coros de selección. Y entonces ahí hay que trabajar muy sistemáticamente, aprovechar hasta el último segundo que tenemos a los niños, porque los tenemos poco tiempo. Es un promedio de 4 horas a la semana, lo cual no es nada para hacer la música que pretendemos trabajar. ¿Cómo compusieron el programa para estas actividades? Cuéntanos, Pili. Bueno, los 20 coros que participan en esta ocasión envían sus programas. Bueno, primero los dividimos en 5 estados de la República Mexicana. A cada uno de los estados lo ideal es que asista alguno de los coros y otro es el que los recibe. O sea, el coro de la ciudad es el que funge como anfitrión y recibe a los coros. También lo que hacemos es invitar a coros que están en la zona para darles la oportunidad de unirse a este proyecto en común. Una parte central del festival es el homenaje que se va a rendir al maestro Delfino Madrigal, del cual les van a platicar los maestros ahorita. Entonces, la segunda parte de los conciertos se estudió una suite en el Lago de Pátzcuaro, una suite pueblerina Lago de Pátzcuaro, y todos los coros la estudian. Entonces, al final de cada concierto se hace el coro del festival Romano Picuti, en el que participan todos los niños y jóvenes que tomaron parte del concierto. Entonces, la primera parte, los coros individuales presentan un programa que cada uno de los maestros lo define, y la segunda parte son los cantos en común. Y maestro, el homenaje a Delfino Madrigal, ¿quién era Delfino Madrigal? Delfino Madrigal es un maestro que todavía vive, ya muy grande, nació en 1931, fue organista de la Catedral de México muchos años, de aproximadamente 16 años. Y él, además de organista, ha compuesto obras para distintas dotaciones instrumentales y para las voces. Obviamente compuso mucha música religiosa, pero también mucha música secular o música instrumental. En este caso vamos a interpretar esta suite Lago de Pátzcuaro, en la cual él recrea el estilo musical de la zona purépecha, porque él es de ahí, él es de Ongarícuaro, es una población que está en el lado sur, como yendo de Pátzcuaro a Uruapan, un poblado ahí grande, es donde él vive. Y el maestro pues gentilmente nos permitió usar esta obra que no se ha estrenado, y nosotros le estamos dando difusión y ha gustado muchísimo, y pues es una manera de homenajear a quien ha aportado algo para la música coral mexicana, dado que no tenemos tanta música como en otros lugares del mundo. ¿Qué estamos viendo ahorita? Que nos cuente Alberto. Sí. Estamos viendo a los coros del Valle de Señora en un concierto magno. Ahí tenemos es León, Guanajuato, y ese es el templo expiatorio, que es bellísimo. Es una maravilla. Es bellísimo. Es hermosísimo. Y bueno, ahí estamos viendo dirigir a varios directores al mismo tiempo, lo cual no es usual ni deseable tampoco, pero fue la única forma que tuvimos para que no se desfasaran las voces, 1.300 voces. Es que es muchísimo. Es demasiado. Es demasiado, es un coro muy grande. Sí. De nuevo, me gustaría, Pili, que nos dijeras dónde van a ser los eventos, a qué hora van a ser los eventos, para que la gente se conecte y la gente pueda asistir y disfrute de estos eventos maravillosos, que son únicos.
Así es. O sea, la verdad es que me imagino que el festival, ¿qué se hace anualmente o se hace cada X tiempo? Bueno, o se hace cada vez que se tengan recursos. Así es. Esta es la cuarta edición del festival. Sí. La primera fue en 2006, sí. Luego la hicimos en 2007, en 2013 y ahora en 2015, como bien dices, bueno, cuando hemos tenido los recursos, porque creo que algo que hay que resaltar muchísimo es el esfuerzo individual de cada uno de los maestros que en su rincón, en su ciudad, hace un trabajo extraordinario. Entonces, el podernos reunir como equipo y presentar un proyecto en común, pues es algo invaluable. Los conciertos aquí en la Ciudad de México, el primero es en la Biblioteca Vasconcelos, en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, a las 6:30 de la tarde, del lunes 23. Y el segundo es ese mismo día a las 8 de la noche en el Centro Cultural Chapultepec. Ambos son de entrada gratuita. Los esperamos a todos con los brazos abiertos. Bellas Artes al día y en Bellas Artes al día siguiente es la clausura a las 8 de la noche. Y nos decías, este sábado en Morelia. En Morelia, el sábado es en la... ¿La catedral? No, es en el Conservatorio de los... No, el sábado es en la catedral. El sábado es en la catedral a las 9 de la noche y el domingo es en la Sala Niños Cantores a las 12 del día. ¿Y esos conciertos son gratuitos también? También son gratuitos. O sea que realmente el único que tiene un costo es Bellas Artes. Fue Bellas Artes, porque así lo decidieron las autoridades de Bellas Artes. Sí. No, bueno, tiene que tener una recuperación porque pues, es un costo alto estar ahí y además un gran honor. Maestro, ¿cuántos años tiene de dedicarse a la música? Bueno, desde los 5. Yo estuve en coros desde niño, pero bueno, después en la época de secundaria, prepa, no estuve muy ligado a eso hasta que estaba terminando la preparatoria, volví a la música. Estudié en la Escuela Nacional de Música de la Universidad, la licenciatura en canto, y desde que era estudiante empecé a trabajar con los coros. Aquí con Mayra, que estaba en el Estado de México, yo fui miembro del personal que ella coordinaba, y yo estaba en Iztapan de la Sal. Ahí fundé mi primer coro en 1976 y realmente ahí se despertó mi vocación para esta actividad específica que no he abandonado desde entonces. He fundado varios coros, fundé el de Iztapan, después continué un coro que la maestra había iniciado en la normal de profesores, fundé el coro de niños cantores de la Escuela Nacional de Música, que sigue actualmente con otra profesora, y la Escuela Cantorum de México. En mi actividad con los coros data de 1976, o sea que cumpliré 40 el año próximo. O sea que si tiene Dios una vasta experiencia. Así es. Y sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que dice Mayra. Realmente remamos contracorriente porque pues desde la década de los 60 se empezó a abandonar mucho la cuestión coral y fue un declive muy grande que apenas en los 90 se empieza a haber una inquietud de algunos círculos para acrecentar los coros, ¿no? Y vemos ahora pues que hay lentamente un ascenso en esto, pero es mucho más lo que hace falta que lo que tenemos. Realmente un país con 100 millones debería tener muchísimos coros y sobre todo si tenemos voz esto, pero no hay un clima todavía, un clima cultural en el cual las personas se den cuenta del valor educativo, el valor formativo que tienen este tipo de actividades en general, las actividades artísticas, que modelan el sentimiento, la inteligencia, que educan físicamente también, porque por ejemplo aquí en el canto hay una parte de coordinación de respiración, de emisión de voz, que tiene que ponerse en sincronía con el lenguaje, con los tonos musicales. Entonces físicamente también es una destreza muy importante, pero su mayor riqueza es la anímica, la espiritual, en el sentido que los sensibilizamos hacia lo bello, van madurando, van sintiéndose capaces de lograr cosas, de perfeccionar sus propias habilidades, van entendiendo más, porque la música, como todas las artes, tiene una estructura, tiene una forma y implica un orden, y eso favorece mucho el desarrollo de cualquier persona. O sea, no necesitamos pensar que vamos a mandar a nuestro hijo simplemente porque queremos que un día sea músico, no. Como los ideales griegos, por ejemplo, lo bueno está unido a lo hermoso. Sí, claro. ¿No? Y entonces es una formación. Y una fortaleza cultural, sí, dentro de la familia. De la persona. Entonces, para ellos verdad, belleza, bondad eran como una unidad. Y entonces en ese sentido
la educación artística tiene que ser selectiva en cuanto a qué materiales son buenos para educar. No cualquier cosa que veamos por ahí se las vamos a poner a los niños. El pedagogo tiene que ser cuidadoso de darles quizá cosas muy sencillas, pero que valgan la pena, que sean formativas, que les mejoren como personas. Entonces, bueno, en ese sentido, nuestra gente tiene que darse más cuenta que el canto coral es una de las cosas grandes que les pueden dar a los hijos cuando son chicos. Mientras más chicos, mejor. Mayra, ¿cómo invita a las mamás a que lleven a sus niños a los eventos? Porque yo creo que es un evento donde pueden estar niños, ¿no es así? Sí, de preferencia que fueran niños arriba de los 6 años, claro, porque de otra manera sería pesado para los niños. Pero un niño de 6 años puede disfrutar. Por supuesto. Y aprovecho este escenario, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Para decirles a las mamás, algunas madres que ya llevan a sus niños a los coros, que no los castiguen. Les gusta tanto a los niños ir al coro, que muchas veces los castigan con no ir. Entonces, que busquen otras formas de castigarlos, de corregirlos y que les permitan ir al coro, ¿no? Claro, porque es un entrenamiento que si se pierde mucho. Claro. ¿No? No es un castigo adecuado dado que se trata de una disciplina. Claro que sí. O sea, como que se pierde, es como cuando tú le dices, no vas a ir a la escuela, pues que ya le diste un premio, ¿no? Sí, yo no me quiero despedir sin antes decir que en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, en donde la paz es algo que estamos resintiendo todos, claro. Recordar que el entrenamiento de la voz, el canto coral, es uno de los elementos que tenemos los seres humanos para fomentarla en grandísima medida. La música coral es algo que nos puede cambiar la vida en todo el mundo. Así es, de hecho, pues hay algunas películas, los corales, ¿no? Una francesa, ¿no? Es una película francesa, en donde se ve que los niños se transforman su vida gracias a ese maestro que confió en ellos y les hizo cambiar su realidad, que era tremendamente dolorosa, por la música y por el canto. Y los transformó es una historia de la vida real, y esos niños se convirtieron en otras personas gracias a su maestro. Entonces yo creo que todo lo que son el canto, la pintura, la escultura, las bellas artes, transforma las vidas, impacta en nuestro corazón, nuestras emociones, y por eso invitar a todas las mamás, a todas las que nos escuchan, a llevar a sus niños a ir al evento que va a ser este sábado, este domingo, este lunes, este martes, ¿verdad? Para que asistan. Así es, y bueno, es entrada libre, realmente los esperamos para el Foro Cultural Chapultepec, que está enfrente del Hotel Camino Real, muy cerca de Reforma, y la Biblioteca Vasconcelos, donde antes era la terminal de Buenavista de trenes. O sea que hay muchos medios de comunicación, pueden ir, pueden participar, pueden disfrutar en la Ciudad de México y desde luego en Morelia, Michoacán, y va a ser en Morelia, ¿verdad? Los dos eventos, el sábado y el domingo, para que no se lo pierdan. De todas maneras, ¿tienen algún teléfono donde les puedan llamar, algo, una página? ¿Cómo no? Tenemos la página de Escola Cantorum de México, la ponemos a sus órdenes, y el teléfono 5532-0028 para cualquier información que si hay un niño que le interese cantar, que le interese prepararse, ustedes lo asumen. Por supuesto. Que se me hace bellísimo. Pues hay mucho que preguntarles. Muchas gracias, maestro Alfredo. Gracias, Mayra. Gracias, Pili. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. No falten estos eventos, son únicos y además pues gratuitos. Vale la pena llevar a nuestras familias, educarlas y sobre todo impulsar la paz a través de algo tan hermoso como es la música coral. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.